vamos a hablar de Pablo Ruiz Picasso, la segunda parte. Ya hablamos de la primera hasta todo aquello del periodo azul, el periodo rosa, y lo dejamos en Las señoritas de Aviñón. Porque según dijo Andrés Salmón, Las señoritas de Aviñón fue el inicio de las vanguardias, de las famosas vanguardias de principio de siglo. El inicio de verdad fue con Las señoritas de Aviñón y luego siguieron otros pintores y otros grupos, ¿no? Entonces, vamos a ver si me aclaro con esto. Sí. Ahí tenemos, digamos, la evolución de Picasso, de Pablo Ruiz Picasso, a lo largo ya del siglo XX. Empezó primero con el cubismo, que se unió a Braque y a Leger y a otros pintores, pero entonces inventaron esta manera de pintar que luego vamos a ir viendo. Tiene una segunda parte que por su devenir de vida, porque los cuadros, luego hablaré además de que una decía que cada vez que cambiaba de mujer, cambiaba de estilo y cambiaba de perro, pero vamos, eso sí es otra historia. Entonces, hay un periodo de 7 años que se pasó a la figuración, entonces pintó las cosas tal como son, figuradas. Después tuvo otro periodo surrealista, hasta el 35, que aunque él dijo siempre que no era surrealista, sin embargo André Breton le tenía como si fuera uno de los suyos. Después fue muy importante el periodo de las guerras, de la guerra española y de la guerra mundial. Para él eso repercutió mucho, aunque al principio menos de lo que podía pensarse. Después tiene otro periodo que se llama de las variaciones, que va pintando otras cosas, y luego ya los últimos años. Tenemos que contar que nació en el 81, 1881, y eso que estamos hablando de los últimos años ya es con 80 años o por ahí o más, cuando pintó las últimas cosas. Entonces, lo primero que sería el cubismo analítico y sintético, que para él es un poquito más docente que real. Él pintó cubismo de todas las maneras. Entonces, representó todos los cuadros, se cargó lo que es la perspectiva, que era el germen de la pintura desde antes, de siempre, desde el Renacimiento. La perspectiva. Entonces él habló de perspectiva múltiple porque descompone las figuras en múltiples facetas y se ve al mismo tiempo todo lo que tiene. Entonces ya vimos la última vez con la primera mujer, con Fernando Oliver, y se empareja con Eva Güell. Eva Güell, vamos a hablar después de ella, a la que llama Yoli Eva, y que tiene un amor prácticamente de colegial con ella, ¿no? Y empieza con los primeros collages, poner en los cuadros cosas y figuras. Estos son dos marchantes. Es muy importante en el arte del siglo XX la figura del marchante. Es decir, si no tenías un buen marchante, no podías ser un buen pintor. Entonces, estos dos son Kahnweiler y Vollard, son de los marchantes que le auparon a este pintor a la fama. Entonces veis que los cuadros están totalmente difuminados en facetas que se va viendo, que no hay manera muchas veces de entenderlo, aunque ya lo habían hecho los neoimpresionistas, ya habían intentado hacerlo todo en forma de cobos. Pero también es muy importante que también ocurrió en este tiempo la aparición de la fotografía. Hay un señor que se llama Paul Delaroche, que con una visión de futuro maravillosa dijo: con la fotografía la pintura ha muerto. Échale, eso se llama tener vista, vamos, eso es tener vista de futuro, y fue completamente al revés.
porque entonces empezaron toda la serie de vanguardias, toda la serie de experimentaciones, etcétera, etcétera. Aquí vemos otros dos cuadros con el mismo sistema, aunque los temas siguen siendo muy parecidos y muy escasos, ¿no? La mayoría de ellos son bodegones, paisajes, retratos, no tiene una salida, por ejemplo, de los paisajes, de los paisajistas impresionistas, etcétera, ¿no? Sino que son más bien de interior y los tonos son apagados, grises, verdes. Y entonces aquí tenemos una muchacha con mandolina y un hombre con clarinete, que hace falta. También de aquí otra cosa que hay que es importante es cuando se empiezan a explicar. Los pintores empiezan a explicar sus cuadros, empiezan a contar lo que estaba pintando, porque claro, si no, aquí dices, no veo nada. Entonces, ellos son los que cuentan la historia. Y lo que hemos hablado de Eva Güell, esos son dos cuadros que son, todos los cuadros que pintó para ella, los pintó con Jolie Eva, I Love Eva, tenía un enamoramiento casi infantil con ella y rompió la pareja con Fernando Olivier, que Fernando Olivier, Olivier acabó muy mal porque no lo dejó sin nada. Entonces, claro, estaba acostumbrada a llevar una vida con él y entonces no. Ella escribió Picasso y sus amigas, un libro que le da bastante caña, ¿no? Eva Güell, lo que pasa es que se enfermó muy pronto de tuberculosis y luego de cáncer y murió muy joven. Y Picasso, pues, ¿qué hizo? Pues lo suyo, buscarse sustitutas enseguida, en cuanto Eva se puso mal. Y entre una de ellas, pues Irene Lagur, que con Apollinaire, que era su compañero más loco, hicieron una especie de secuestro con esta mujer, ¿no? Eran una cuadrilla de bohemios. Entonces, el cubismo sintético entra en funcionamiento, en vez de solamente ser el analítico, como era al principio, que era lo de las facetas. El cubismo sintético quiere decir que todo entra en un cuadro. Es que el marco del cuadro es una cuerda, aquí hay una rejilla, es una rejilla de mesa o de asiento, ¿eh? Y entonces cambia una confusión y empiezan a entrar cosas como, por ejemplo, aquí vemos Joe, que quiere decir que es un pedazo periódico, de un journal, de un periódico, copas, todo entra en los cuadros, ¿no? Aquí vemos también este cuadro que está en el Reina Sofía, que también vemos lo mismo, ¿eh? Son pegotes, aquí una cara, aquí otra vez otro Joe, otro journal, porque Picasso, a partir de esto que estamos hablando, fue un pintor prácticamente francés. O sea, si hay algún museo, si vais a algún museo francés, veréis que pone cuadros de Pablo Ruiz Picasso France, o sea, no pone España por ningún lado. O sea, este ya no volvió a España para nada, ¿eh? Este mismo cuadro también tenemos la misma sistema del cubismo sintético, con un montón de pegotes, de collage puestos encima, pero sin embargo empezaron a criticarles porque todo era muy negro. Y ya unido con Braque empezaron a pintar en color, que teníamos esta guitarra que está difuminada además con carboncillo
y sin embargo, pues aquí lo que tenemos es una parte de posiblemente de un panel de pared, periódicos, etcétera, etcétera, pero ya con otro colorcito, ¿eh? Y empezaría enseguida con lo que se llamó la vuelta al orden. Eso ya lo vamos a ver más adelante, lo que se llama la vuelta al orden de Picasso. Pero mientras tanto pintó este cuadro porque empezó con la Primera Guerra Mundial. Él vivía en Francia, no tenía por qué ir a combatir porque no era francés, y entonces pues se quiso ponerse al lado de la nación que le había admitido, y vemos aquí, por ejemplo, pues una copa con las banderas francesas, un frasco de ron negrita, y son cosas que determinan un poquito su ser francés. Hay una extraña sombra aquí que puede ser un poquito más inquietante, ¿no? Pero lo demás es un cuadro amable y de apoyo a Francia. Y tenemos a Arlequín tocando el violín. Aquí vemos cómo se introdujo mucho en la comedia del arte italiano, también estuvo estudiando las costumbres italianas y la comedia del arte, que entonces tiene aquí un arlequín tocando un instrumento, y vemos pues lo de siempre, todos los pegotes de los cuadros, de las poesías, etcétera, etcétera. Pero este es uno de los cuadros más impresionantes. Además es un cuadro grande, porque la mayoría de los cuadros eran pequeños. Pero a raíz de entonces empezó lo que se llama el retorno a la figuración. Después de la Primera Guerra Mundial, desilusionado porque era la falta de libertad, y si hay que unir la muerte de Eva Goel, conoce a Cousteau y se relaciona con el ballet Parade. Conoce a Olga Kolklova, que era una bailarina de los ballets rusos, y se casa con ella por el primer matrimonio. No tuvo más que 2 matrimonios, después el resto no fue ninguno matrimonio más que este. Y se casa por el rito ruso y acuerda de testigos por su cuadrilla, Cocteau, Masjakov y Apollinaire. Y tiene con ello el primer hijo. Y entonces alterna obras figurativas y cubistas. Por ejemplo, ves, esto ya hemos cambiado de pintura totalmente, ¿eh? Olga era bailarina del Ballet Parade y él era el encargado de realizar los decorados. Olga era de una familia muy acomodada, ella se decía a sí mismo que era nieta del zar, eso ya sería un poquito más pensativo, pero le ayudó a Picasso a introducirse en el mundo aristocrático de París, y fue ganando enteros. Lo que pasa es que en 1935, ya esto es bastante más tarde, porque estuvieron muchos años juntos, se enteró de que Pablo Picasso esperaba un hijo de otra mujer, de una chiquita joven además, que luego hablaremos de ella. Y Picasso quiso separarse porque decía que Olga tenía un carácter muy, muy difícil, pero claro, ella cuando vio que había un niño por medio le pidió el divorcio, y Picasso dijo que era nadie de la China, o sea, que él podía ser muy, muy comunista, pero que eso de repartir su fortuna no la dio el divorcio nunca. Y Olga murió sola, ¿no? Pero no le dio el divorcio ni se separaron. Y Olga murió de un infarto en el 55, con un cáncer incluido. Picasso ni fue al funeral de Olga Kolklova. Entonces, dentro de los cuadros estos, veis que esto, aunque tenga en el balcón, aunque tenga un sistema cubista,
Sin embargo, él empieza con mucha más la realidad. Y no digo nada ya mujer de blanco, ¿no? Son pinturas muy metidas. Y, por ejemplo, cambió la forma de pintar y pintó pues a Olga con su hijo, la maternidad, pero ya cada vez poniendo algo de manera un poco más monstruosa cada vez que le iba pintando. Ella le había dicho eso de que era hija del zar, sobrina del zar. Estuvieron 20 años juntos, ¿eh? Pero conoció a María Teresa Walker, una niña de 17 años, que vamos, cuentan las malas, no sé, las buenas lenguas o las malas lenguas, que cuando iba con su mujer a la costa, a la Riviera francesa, le buscaba a María Teresa un campamento infantil. Y entonces, de paso, él se iba al campamento infantil a estar con la María Teresa, mientras la otra se quedaba en la casa. Un cuadro precioso, entonces, es esto que el otro día lo puse hasta en las redes y todo, que son los tres músicos. Esto está dentro de todo lo que sería la comedia del arte. Vemos a tres figuras, que tenía un arlequín, un Pierrot con los cuadros y un monje, tocando cada uno un instrumento, y encima pues un perro aparece aquí para darle una sensación más de bohemia. Él se acordaba de sus amigos, Apolinar y Marjakov, que eran sus grandes amigos en este momento. Y él decía que no es el cuadro el que debe coincidir con un objeto, sino el objeto el que tiene que coincidir con el cuadro. Pintó a su hijo, Pablo, que es Pablo Picasso, que estaba pintado de una manera pues muy, muy infantil, como muy, muy cariñosa. Estaba prácticamente difuminado los pies, no se le ven, pero estaba dejado sin acabar, ¿eh? Da una profundidad y una melancolía un poco amanerada, pero es un cuadro muy melancólico. Mientras tanto, Olga pues estaba pasándoselo muy mal. Y ella dijo: soporté al genio con cariño durante más de 12 años, fui legalmente su primera esposa y como a casi todos me abandonó. Di a luz a su primer hijo. Era como si fuera un epitafio. Quería estar... Picasso dijo con la que estaría casado hasta su muerte, no por amor, sino porque no quería que se llevara la mitad de su dinero, no por ninguna otra razón de cariños extraños. De este tiempo, un poquito más tarde, son Arlequín en el espejo, que este es un autorretrato que se había hecho él mismo. Esto ya es un cuadro grande, de 100 por 81, ya es un cuadro importante. Y pues fue el estudio de la pintura italiana lo que le llevó a hacer pintar todos estos arlequines. Y dentro de lo que sería el realismo es esta flauta de Pan. Esta flauta de Pan, que son un cuadro, uno de ellos, con el tema del contraposto, que ya decían en Italia, que es esta manera de ponerse con el pie izquierdo para adelante. Y según una radiografía que hicieron de este cuadro, estaban como 5 o 6 personajes más, que luego los fue suprimiendo, no sabemos por qué, pero eran bastante más. Y un cuadro muy importante de este tiempo es mandolina y guitarra. Volvemos un poquito otra vez al cubismo sintético. Entonces, esto es un cuadro muy grande, de 140 por 200, 2 metros de cuadro, que está en el Guggenheim de Nueva York. Entonces quiere crear una tensión, nada con
con el espectador. Se pueden ver muchas cosas, pero no se sabe muy bien dónde están las cosas. La guitarra es algo que Picasso puso mucho en todos sus cuadros, la guitarra, y luego veremos que los toros es algo que a él le gustaba mucho, y esto es mandolina y guitarra. Y pinto, dice lo que pienso otra vez, pinto las cosas como las pienso, no como las veo. No podemos omitir esta afirmación si queremos acercarnos a su obra, o sea, no era como él las pensaba así, no las veía así. Da preferencia a la forma y al color con los objetos. No es, vuelve a decir lo mismo, no es el cuadro el que debe coincidir con el objeto, sino el objeto el que debe coincidir con el cuadro. Y de aquí ya pasó a una temporada que sería más el surrealismo. Parte de su producción tiene cierta tendencia al movimiento surrealista. André Breton, que fue el gran obispo de los surrealistas, le consideró de los suyos, y él participó en la primera exposición de la Galería Pierre, la primera exposición surrealista, y colaboró con la revista surrealista Minotauro, que después ya veremos que Minotauro fue una parte muy importante en su obra artística. Este es un cuadro verdaderamente surrealista, que es el estudio del pintor. No sé si tenéis en la memoria el estudio del pintor de Vermeer, que se ve que está el pintor pintando y la modelo, pero claro, aquí el pintor son líneas, no tiene nada de corporalidad, y eso es entonces con líneas negras. Y fue un tiempo que se dedicó mucho a la escultura. No sé si habéis visto hubo aquí en el Guggenheim, una exposición sobre pintura, pero estos son cuadros, ¿eh? Pero las bañistas, porque él admiró mucho a Cézanne también, y Cézanne utilizó las bañistas muchas veces, y tiene mucho interés por la escultura, y veis que estos son cuadros, son prácticamente esculturas, más que dibujos, pero vamos, estos son cuadros de pintar. Y pintó entonces un cuadro muy interesante, que sería sería la crucifixión. Nunca había pintado temas religiosos, y parece que estaba inspirado en el altar de Eisenberg de Guggenheim. Están figuras también de la vida privada de él. Vemos aquí que el Cristo está prácticamente difuminado en la cruz, mientras aquí una figurita le está clavando, y otro caballo con una lanza totalmente desproporcionada le va a meter, al mismo tiempo que posiblemente María Magdalena intente morder Aquí tenemos un pájaro que está caído debajo de un pedrusco, y esto podía ser una representación de la esponja que le dieron a beber esas explicaciones que él da, por eso digo, yo estoy hablando. Y aquí vemos a los ladrones descoyuntados en el suelo, y a los guardianes jugándose a las cartas, que es lo que la túnica, no sé si la historia de la crucifixión, la túnica, y después este personaje que nadie sabe qué puede significar, pero que está ahí. Dentro de la época surrealista también es mujer con un sillón rojo, Olga. Es como si fuera el llanto, el dolor y la rabia de Olga Kolkova por los engaños continuos de su marido, porque al mismo tiempo, en este tiempo, pinta también el sueño. El sueño ya es María Teresa Walker, es la niña que la pinta en el sueño. Él tenía 46 años y ella tenía 17 cuando se conocieron. No, luego hay alguna con más diferencia de edad, que ya lo iremos viendo.
vivieron en un castillo y tuvieron una hija que se llamó Maya. Y ella la pinta aquí en este cuadro tan bonito, que es Mujer ante el espejo. Aquí se han dado cantidad de interpretaciones de este cuadro. Esta también es María Terés, de que le ves en la parte izquierda hay mucho color, es, digamos como la pinta bella, y al mismo tiempo en el otro, en la cara, ya está viendo cómo va a ser cuando se haga vieja. Y entonces le está dejando un poquito de lado, ¿no? Porque ya estaba bien lo suyo. Y esta es la mujer ante el espejo. Lo que hemos hablado antes del Minotauro, no sé si conocéis la literatura, vamos, la leyenda del Minotauro. Del Minotauro, que era un monstruo de nombre Asterio, que era hijo de Parsifé, esposa de Minos y rey de Creta, y de un toro que Posidón había hecho salir del mar. Parsifé se enamoró totalmente del toro y Dédalo, un inventor, le construyó una vaca de madera dentro del cual se introdujo ella y colmó su deseo sexual con el toro. Y entonces se embarazó del toro y dio a luz a Minotauro, que tenía rostro de toro y cuerpo de hombre. Minos le mandó encerrarlo en un laboratorio, en un laberinto, y le suministraban a 7 muchachos y 7 muchachas como tributo, que las pagaba la ciudad de Atenas para que no se metieran en líos. Teseo, el hijo del rey de Atenas, Egeo, se hizo pasar por uno de estos 7 muchachos, llegó y lo mató al toro, al Minotauro, según a puñetazos unas fuentes y otros con un bastón. Y consiguió salir porque la hija de Minos, Ariadna, se había enamorado de él y salió del laberinto, que era imposible de salir, pero porque le había dado un ovillo de hilo desde la puerta y fue siguiendo el hilo, hasta que salió. Esa es la historia de leyenda del Minotauro. Pero los cuadros Picasso lo que hace es adaptar un poco el Minotauro. El Minotauro, en el fondo, es él. El Minotauro no... Hay muchos Minotauros para él, no es solamente hay uno. Y, sin embargo, que vivían en palacios, hacían orgías con mujeres y tenían muy buena relación, aunque también tenía la parte un poco porque estaban encerrados, o sea, no estaban encerrados, sino podían disfrutar de orgías. En la suite Volar, que es una suite que hizo con Volar, hemos visto al principio, que era un marchante, hay como de 100 cuadros que 16 son realizados con el tema del Minotauro. Se ha hablado de que el Minotauro era el alter ego de Picasso. Y luego tenemos el Minotauro ciego, que aquí le vemos sufriente, porque también en el fondo él estaba encerrado en su mundo y no podía salir, pero es como si fuera el músico ciego, que es otro de los arquetipos de pintura. Esto está en el Reina Sofía, también es el Minotauromaquia. La Minotauromaquia, que es un lío, pero vemos figuras, por ejemplo, pues el toro aquí, la cabeza del toro, que es el Minotauro el que está, pero con la cabeza del toro. Este toro es un toro de lidia, no es un toro como al principio se veía, con una persona con cuernitos, sino que esto es un toro de lidia. Un caballo con las vísceras fuera, que representaría, luego lo veremos, muy parecido al caballo de la gran obra de Picasso, y luego pues la niña, que sería la María Terés, viendo esto.
Eso es el que más o menos anuncian el Guernica, este cuadro. Y este es el último cuadro que tenemos del Minotauro, Minotauro y yegua muerta y una niña mirando. Se pasó, cuando descubrió el embarazo de su amante, de María Teresa, él se pasó escribiendo poesía surrealista y se marchó a otro pueblo, es lo que decíamos antes, se marchó a la Ribera Francesa. Y aquí representa la lujuria, la brutalidad, al mismo tiempo que el miedo de esta niña que está mirando lo que está pasando, esta niña de aquí. ¿Bien? Entonces vivía en un castillo, en el castillo de Bourg-Gelou, pues a ver muchos sitios donde estuvo cantidad de ellos, y ahí empezó a hacer escultura, pero apareció otra figura que sería Dora Maar, que vamos a hablar después bastante con ella, que es esta, que era pintora, era una mujer muy intelectual, pero todavía seguía casada con Olga, y hasta que apareció François Gillot, o sea que eso va por etapas. Entonces este es el taller del artista, que vemos a una mujer que está medio desmayada, y sin embargo la figura de Dora Maar mucha más lógica. Entonces vamos a ver las guerras. Las guerras, para llegar al Guernica, entonces en el 36 Picasso fue nombrado director del Museo del Prado. No estuvo nunca en el Museo del Prado, no fue nunca, pero le nombraron porque quedaba muy bien, tenía mucha fama en Francia, y la República le nombró director del Museo del Prado, que le estaba muy orgulloso. Y él se fue a otro pueblo que se llamaba Moulins, donde se reunió con la nueva pareja, que era Dora Maar. Él al principio de la guerra civil le da apariencia de indiferencia en relación a esto, pero para el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937 presenta el cuadro, que es un cuadro tremendo, es un cuadro muy grande, y cuenta la anécdota de que estando ya en París en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes tomaron París, le preguntaron, ¿esto lo hizo usted? Y él le respondió, no, lo hicieron ustedes, ¿no? Le dijo a los... Y este es el Guernica. El Guernica, que es un cuadro muy importante, posiblemente el más famoso del siglo XX, posiblemente el cuadro más famoso del siglo XX, sin dudar, y una de las pinturas más célebres de todos los tiempos. Tiene un gran archivo fotográfico que le hizo Dora Maar, las fotografías, y entonces fue pues, a raíz del bombardero. La idea, al principio no la tenía nada clara al hacerlo, pero cuando pasó lo del bombardeo de Guernica, fue cuando como se le saltó la inspiración, ¿no? Y vemos, en medio de todo este enjambre, pues vemos una mujer saliendo de las llamas, vemos a otra mujer con una niña muerta en brazos, vemos a un hombre partido en pedazos, y vemos al mismo tiempo el caballo que le sale la lengua como si fuera un cuchillo en dirección al toro, que sería la dureza de los alemanes, ¿no? Este es un cuadro espectacular. La ausencia de color que tiene este cuadro no lo pintó más que con grises y negros. Depende también de que, por ejemplo, el bombardeo de Guernica se hizo a las 4:30 de la tarde, día soleado, y sin embargo, pues todo se llenó de humo, todo se llenó de cenizas, y entonces por eso lo pinta este cuadro así.
Fue un cuadro que en su momento tuvo su aquel en las críticas. Los alemanes, por supuesto, cuando lo vieron lo llamaron que era obra degenerada, como casi todos los pintores que no pintaban bien a Hitler, pero obra degenerada. Sin embargo, los comunistas, el Partido Comunista, que era el Partido Comunista, fue después del Partido Comunista y tenía muchos amigos, le dijeron que este cuadro no valía para nada en relación a lo que era el realismo estalinista, que no tenía nada que ver con el realismo estalinista, ¿no? Y el mismo gobierno español, que es el que le había mandado a hacer el cuadro, dijo que era un espantoso desbarajuste. Y solamente les complació un montón a sus amigos surrealistas. Estos les encantó este cuadro. Según dijo que ya no se trata de un lance de guerra, sino la manifestación de la brutalidad fascista representada por los aviones y las tripulaciones extranjeras. Y de este cuadro quedó lo que hemos puesto como inicio, que sería La mujer que llora, que sería Dora Maar. Vemos un cuadro de una mujer llorando, pero sin embargo, mientras lo que es el entorno es colorido, la parte central es completamente como el Guernica, gris y negro, ¿sí? No hay una sensación de armonía y representarían las víctimas de la guerra y un símbolo de la España sufriente de aquel tiempo. Esta es Dora Maar, con las uñas verdes, que la había conocido a Picasso. Fue amante de él durante casi 10 años y era el que decía lo que yo comentaba antes. Cada vez que Picasso cambiaba de mujer, todo cambiaba. Se trasladaba a otra casa, cambiaba de amigos, de perro y de estilo. Vamos a verlo ahora dentro de un momento, lo que fue la evolución psíquica de Dora Maar. Pero cuando Picasso empezó a abandonarla y en el fondo la debió tratar bastante mal, bastante mal. Hay referencias de agresiones. Ella empezó a mostrar un comportamiento muy paranoico. Se la encontraron desnuda en la escalera, saliendo a la calle. Y fue psicoanalizada. Yo no sé si eso es bueno o malo, Lájero. Fue psicoanalizada por Lacan, que era entonces un amigo de Picasso. Y no sé si la cosa es buena o mala, eso ya sería para darle. Y al final lo que ingresó en el Hospital Santen, le aplicaron electroshock. Y Paul Eluard, que fue un amigo de Picasso y al mismo tiempo el mejor amigo de Dora, le acusó al pintor de hacerla sufrir demasiado, porque Dora Maar fue maltratada tanto psicológicamente como físicamente. Varios testigos afirman haber presenciado las palizas que le daba a Dora Maar. Y un chofer relata cómo le subió un día al coche inconsciente tras una pelea. O sea, la mujer la pasó muy mal. Y esta es Maya, esta es la hija de María Teresa Walker, ¿eh? No, con Dora Maar no tuvo hijos. Pero como el Estado francés no podía darle porque era hija adulterina, nunca se llamó Maya Picasso, nunca no le pudo poner su apellido. Y Dora Maar al final acabó muy mal, haciendo una vida muy extraña y viviendo en la miseria. Cuando murió, Picasso no apareció por allá. Otro cuadro del tiempo de las guerras sería este gato devorando a un pájaro, que hemos visto en el anterior, como aquí hay un menino muy simpático, y sin embargo
él se dio cuenta, él lo transformó en un bicho cruel y sanguinario. Habla de la tremenda situación porque España se había convertido en un lugar lleno de gatos y pájaros, que los gatos se comían a los pájaros, eso es lo que él decía. Y otro cuadro de este tipo, pero esto más bien en relación a al holocausto nazi, sería el osario. Que esto es el exterminio nazi de los campos de concentración. Están todos los atados, los presos, y en los cámaras de gas, etcétera, etcétera. Eso es lo que da el osario. Y ya dentro de las guerras, el último que vamos a poner es este de Masacre en Corea y Guerra y Paz. Este cuadro de Masacre en Corea fue prohibido en Corea del Sur y se ha vuelto a poner otra vez en el año 2021. Se ha vuelto porque esto era la crueldad del ejército americano en relación a los coreanos del norte, que por cosas del destino, vamos, del destino, ¿no? o del momento, tanto Sartre como otros miembros del Partido Comunista, entre los que estaba Picasso, apoyaron a Corea del Norte. Eso se llama también tener buen ojo, como el de la fotografía, ¿no? Apoyaron, ¿eh? Y entonces vemos que es un pelotón de fusilamiento americano totalmente deshumanizado. Marca también la feminización de los muertos y es una imagen muy parecida al 3 de mayo de Goya, digamos, trasladado a la manera de pintar de Picasso. Y se cambió de casa otra vez y se fue a Vallauris, que allí hizo como si fuera una capilla sistina sobre la paz y la guerra, y uno de esos cuadros es este de aquí que vemos aquí. Pero cambia también porque se encuentra con François Guillot, entonces ya tiene relación con otra mujer y vemos la alegría de vivir. Con François lleva una existencia luminosa junto al Mediterráneo, tuvo con ella 2 hijos, Claude y Paloma, y todavía tuvo una relación, mientras estaba con Dora Maar, con François, que entonces tenía... Cuenta que si este nació en el 81, estamos hablando del 46, pues son 19 años más 46, no sé si me faltan 65. Entonces François tenía 21. Amén. Y entonces es como una especie de apoteosis mitológica, de la alegría de vivir y paisaje mediterráneo, que es como un collage también. Y lo curioso es que François Guillot fue la única mujer que abandonó a Picasso. La única. O sea, que no había pasado nunca, eso es una novedad. Fue la única mujer que abandonó a Picasso y le dijo que verde las han segado. Ella escribió un libro que era Vida con Picasso. Decía que la abandonó porque conocían que no podía mantenerse fiel por mucho tiempo y ella decidió seguir su propia vida, porque el hombre le decía que él tenía mal carácter, decía de Picasso, y que ella no significaba nada para él. Entonces le abandonó, la única mujer que le abandonó, porque ya veremos la siguiente. Y estos son los hijos que tuvo con François, que son Claudio Picasso y Paloma Picasso.
enseguida no hubo, intentó reconciliarse con François porque la abandonó, pero bueno, enseguida conoció a otra nueva mujer que ya veremos quién es, Jacqueline Roch, que existe, pero Claude, que murió hace poco, murió este verano. Fue un fotógrafo, director de cine, diseñador gráfico, y Paloma ha sido muy famosa en la moda y diseños de moda y de perfume, ¿no? Y entonces con la nueva mujer, que era Jacqueline Roque, hay otro nuevo cambio de estilo. Y entonces hace representaciones de cuadros anteriores importantes, por ejemplo, pues las odaliscas de las mujeres de Argel y las odaliscas de Matisse, y entonces esta es ya Jacqueline Roch, o Roque, según como se quiera mirar. Este es el cuadro más caro de la historia del arte, una de las pinturas más caras. En 2015 se vendió por 179 millones de dólares. Por supuesto, a un sátrapa del gorro pérsico, no se lo compró a nadie. O las pinturas de Velázquez, que tuvo el buen ojo. Este hombre tenía buen ojo para los negocios y conoció a una tal Peggy Guggenheim y le pasó le dijo que fuera el marchante de sus cuadros. Esta es Jacqueline, sentada. Tenía 26 años y el 72. Y entonces le pintó una paloma en su casa con tiza y le entregó una rosa cada día hasta que aceptó salir con él. 6 meses más tarde. Estuvo mandando una rosa durante 6 meses. O sea, era perseverante. Murió Olga Korkova, murió sola, pero él seguía casado con Olga Korkova todavía entonces, y se casó en Vallauris con Jacqueline. Él tenía 80 cuando se casó. Con esta no tuvo hijos, que conste que no tuvo. Pero, por ejemplo, después de la muerte de Picasso en el 73, porque ya estábamos ya acercándonos, tuvo serios problemas con sus 2 hijos, con la nueva, con Jacqueline, que era su mujer, para distribuir el patrimonio del artista. Sí que parece ser que hubo algún arreglo y Gillot había intentado declarar que Picasso sufría una enfermedad mental. Jacqueline advirtió a los hijos de no asistir al funeral y no les dejó asistir. Y finalmente, entre las 2 partes, establecieron el Museo Picasso de París. Y lo que son las cosas con las chicas de este hombre. Jacqueline se suicidó cuando murió Picasso. Al poco, un par de años después, se suicidó de un disparo en la cabeza. O sea, se suicidó y fue enterrada al lado de Picasso. Aquí Jacqueline aparece mirando al pasado. Casi siempre que se mira al lado izquierdo denota que es una mirada al pasado. Y hizo 400 retratos de esta mujer. Ya en la siguiente, ya la tenemos con 82 años. Seguía pintando, pero ya seguía pintando diferente. Es decir, el pintor y la modelo, que hizo varios cuadros de la pintor y la modelo. Él se ha convertido en un voyeur, sin más, y la modelo pues parece un tanto monstruito. Y sobre todo no digamos nada del beso. El beso no tiene nada que ver con la fiebre sexual de otros cuadros,
distorsionó los rostros de tal manera para acercarlos, pero sin embargo ni tan siquiera se miran. O sea, no es un... Él está ya calvo, esto se pinta él, y con ese blanco cremoso, la mirada ni se... Y ya vamos a ver el último cuadro, que sería el autorretrato. Esto está escrito, pintado con 91 años. 91 tenía Picasso cuando pintó este cuadro. Lo hace con lápices de colores. No se parece a otros autorretratos que tienen los ojos de otra manera. Aquí el ojo está perdido prácticamente, no está difuminado, y la cabeza está pintada con carboncillo, pero a tal punto que parece mucho más bien un cráneo sin carne, vamos, cráneo descarnado, y una expresión completamente intensa y alucinada de los ojos, ¿eh? Esto ya sería prácticamente el final, porque Picasso, bueno, vamos a ver primero, Picasso iba a decir que murió el 8/4/73, con 92 años, de un edema pulmonar, vamos, más bien de vejete, pero vamos, se murió de un edema pulmonar. Mi impresión psíquica sobre Picasso. Vimos la vez pasada que fue un niño consentido por parte del padre. Tuvo un cuadro depresivo cuando murió Casagemas, su amigo, y posiblemente sentimientos de culpa porque él estaba engañando con la novia de Casagemas, que fue a la que pegó un tiro Casagemas y después se pegó el otro tiro él. Sepugma, no sé si os acordáis de aquello, que le pegó un tiro a cada uno. Muy dominante con lo que tenía alrededor, con todos esos amigos que hemos visto, más Jacob tuvieron un lío porque les acusaron de robar la Mona Lisa, y él echó la culpa al Mar Jacob, dijo, este sale de todos porque es un pobre pájaro, dominador en el trato con las mujeres y por lo visto maltratador. Para mí es clarísimamente un trastorno narcisista de la personalidad. Él era él, no había nada alrededor. Y sin embargo, como artista, pues fue un innovador de la pintura del siglo XX y un genio, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por venir.